Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Y esta semana hacemos un programa especial y contamos con la presencia del canciller de la República de Ecuador, Ricardo Patiño. Comenzamos. Acontecimientos recientes de escala internacional han puesto a América Latina en el centro de la atención mundial. Ya ofertas de asilo político en varios países latinoamericanos para el ex agente de la CIA y de la NSA, Edward Snowden. También el asilo diplomático dado a Julian Assange, fundador de Wikileaks, por parte de Ecuador. La agresión contra el presidente Evo Morales de Bolivia mientras intentaba sobrevolar Europa en regreso a Bolivia. Y también el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ya que cumple 4 meses. Todo esto y más vamos a conversar con Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador. Y muchísimas gracias, canciller, por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva. Gracias por la entrevista. Un saludo para todos quienes nos escuchan alrededor del mundo. Canciller, comenzamos con lo más reciente y es que ya 3 países latinoamericanos, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, han ofrecido públicamente el asilo político a Edward Snowden, este ex agente de la CIA, denunciante también de los programas de espionaje de Estados Unidos. Son 3 países miembros de ALBA. También se ha calificado como una especie de asilo colectivo, asilo humanitario colectivo en la región. Ahora, ¿cómo se siente Ecuador frente a estas ofertas de asilo de países vecinos en la región? ¿Creen que América Latina es hoy una bastión de la solidaridad y de la justicia? Bueno, al mismo tiempo que ha crecido en democracia y que ha crecido en desarrollo social y que ha crecido en su economía y que se ha fortalecido políticamente América Latina, también está demostrando que tiene una voz fuerte a nivel internacional. Y algo que hay que decir, América Latina ha demostrado que tiene una clara conciencia de la necesidad de la defensa de los derechos humanos. La Convención de Caracas, que es una convención que establece la protección de las personas que son perseguidas, que es una convención del asilo justamente, revela que hay de parte de América Latina, y esto fue en el 54, que hay de parte de América Latina un interés real de la protección de las personas y de la protección de los derechos humanos de las personas. Así es que la decisión de los países, por supuesto que la vemos con mucho agrado, el hecho de que muchos otros países, porque de alguna manera Ecuador había enfrentado el tema de Julian Assange, también lo estaba haciendo en el caso del señor Snowden, y en buena hora que otros países también ofrezcan asilo al señor Snowden, porque sin lugar a dudas, después de lo que ha pasado con Evo Morales, no hay ninguna duda de que el señor Snowden es un perseguido político a nivel mundial. Canciller, ya has mencionado el hecho de que Ecuador pues estaba contemplando el asilo para Edward Snowden. ¿Es algo que aún está encima del tapete? O sea, ¿Ecuador piensa conceder asilo político a Edward Snowden o creen que ya es suficiente que otros países en la región lo han ofrecido? En buena hora que lo hagan muchos países. El Ecuador sigue considerando esa posibilidad, por supuesto, pero en buena hora que sean 3 países, ojalá sean 10, 20, 100 países en el mundo, que entendiendo lo que ha sucedido y entendiendo la revelación que ha hecho que el señor Snowden, consideren también la posibilidad de concederle asilo a Snowden y tenga un mayor nivel de protección internacional. Y para Ecuador, ¿qué ha significado toda esta información que ha venido revelando Edward Snowden sobre el espionaje masivo de Estados Unidos a Ecuador, que tiene una historia particular con la injerencia de la CIA y también los denunciantes de la CIA, uno de los primeros que fue Philip Agee, que incluso en un libro que escribió denunció cómo habían operado la CIA para golpes de Estado en Ecuador. ¿Estas son informaciones, revelaciones que toman por sorpresa a los ecuatorianos o es más de lo mismo? Bueno, de verdad, con mucha indignación, más que de sorpresa, porque sabíamos que lo estaban haciendo, pero ahora está absolutamente demostrado. Y lo que indica es que el comportamiento de los organismos de inteligencia, de seguridad de los Estados Unidos simplemente están más sofisticados que antes. Antes, para saber qué pensaban los gobernantes de nuestros países, ponían un micrófono. Bueno, todavía lo siguen haciendo. Encontramos un micrófono espía en nuestra embajada en Londres hace apenas 2 semanas, 3 semanas. Pero bueno, ahora se sofistican más. Pueden conocer lo que sabemos, lo que hablamos
y la manera en que nos comunicamos en todo el mundo a través de formas menos personales. No tienen que ir directamente un espía ahí y poner un micrófono, sino que simplemente con el control que tiene de las comunicaciones a nivel mundial y lastimosamente, desafortunadamente, con la complicidad de muchas empresas internacionales o transnacionales que les han permitido violar flagrantemente la ley, las convenciones mundiales a través de esta vía. Canciller, como usted ya lo ha mencionado, el caso del micrófono que ustedes han descubierto en la Embajada de Ecuador en Londres hace apenas unos días, pues, ¿creen que Washington estaba detrás de ese espionaje a pesar de que habían descubierto que era un micrófono de una empresa privada de seguridad allá en Inglaterra? Pues Washington estaba detrás de ese espionaje. ¿Y cuáles son los recursos que tiene Ecuador para reclamar esa grave violación de su soberanía? Por supuesto, es gravísima. Hemos pedido al Reino Unido que colabore con el Ecuador en su investigación para establecer con absoluta precisión quiénes estaban haciendo las escuchas, o sea, a dónde se recibía la información de ese teléfono, de ese micrófono espía. Nosotros hemos hecho alguna investigación previa y tenemos serias sospechas, serias dudas o sospechas, mejor dicho, de que sea una empresa que ya lo he mencionado, Surveillance Group, la que ha recibido esa información. Pero necesitamos el apoyo del Reino Unido para que nos ayude a través de medios tecnológicos a encontrar y a confirmar esa información. Y luego que se procese, que podamos procesar judicialmente el tema, porque no es aceptable que estando en otro país, siendo invitados a permanecer en otro país, nuestra embajada, nuestros organismos, nuestras misiones diplomáticas sean espiadas de la manera en que lo han sido. Nuestros recursos tecnológicos no alcanzan los niveles de los países desarrollados, pero estamos convencidos de que en este caso el Reino Unido tendrá la sensibilidad suficiente, que no la ha tenido todavía en el caso del señor Assange, pero que tendrá la sensibilidad suficiente para apoyar el esfuerzo que el Ecuador hace tecnológicamente para descubrir quiénes han sido los responsables de ese espionaje en nuestra embajada. Es muy difícil por ahora saber cómo pudo haber sido colocado, pero lo que sí es más factible es saber quiénes estaban recibiendo la información. Eso tiene tecnológicamente más posibilidades de lograrse y esperamos dentro de, digamos, con el apoyo del Reino Unido, con su apoyo tecnológico y con su permiso legal también, poderlo descubrir. Ahora, volviendo al tema de las revelaciones de Edward Snowden, en estos días han salido en la prensa internacional revelaciones sobre el programa de espionaje masivo contra miles de millones de brasileros. O sea, que Estados Unidos estaba realizando este espionaje en Brasil. ¿Cómo recibe Ecuador esa noticia? ¿Creen que lo mismo ha sucedido o está sucediendo en Ecuador? O sea, que Estados Unidos está realizando esos programas allá también. Y si es así, ¿podría afectar la relación con Washington? Es lamentable la información que sigue saliendo. Realmente cada vez genera un mayor nivel de indignación. Pero ya no solamente salió la información en el Globo de Brasil sobre el espionaje en Brasil, sino también sobre el espionaje en los otros países, entre los cuales ya aparece el Ecuador. Esta es una noticia que la acabo de ver hace pocos minutos y ya está confirmado que también en nuestros países el espionaje estaba ampliamente consolidado por parte del Servicio de Inteligencia norteamericano, lo que significa que, digamos, como ya ha sido confirmado, que todos los países del mundo, o sea, aquí nadie se ha salvado, supuestos enemigos, supuestos amigos, vecinos, lo que algún día un señor equivocadamente se atrevió a llamar el patio trasero de los Estados Unidos, que nosotros quisiéramos preguntar ahora a la comunidad internacional, ¿será que se les escapó el patio trasero a los Estados Unidos y ahora tienen un patio trasero en otro lado? Porque en América Latina ya eso está terminándose. No somos más, ni vamos a seguir siendo, como en alguna ocasión de las dictaduras militares, el patio trasero de los Estados Unidos. Ahora somos una región digna, una región soberana, una región que crece y que se consolida, que consolida a su población. Esos patios traseros parece que ahora han tomado otros rumbos.
hay que ver países que han sido ampliamente espiados, violentada la soberanía de sus países y que en vez de exigir respuestas a aquellos que han violado esas convenciones internacionales, se prestan a tomar decisiones y a tomar medidas tan graves, gravísimas, como las que tomaron con el presidente Evo Morales, que pusieron en riesgo su vida. Así es que el patio trasero habrá que ver dónde está. El Ecuador y América Latina vive cada vez un mayor nivel de soberanía e independencia. Bueno, ahora, canciller, hablamos sobre el caso de la agresión contra el presidente Evo Morales de Bolivia, que sucedió apenas hace unos días mientras intentaba regresar de Moscú a Bolivia, pues, y algunos países europeos que le prohibieran el sobrevuelo a última hora. Ya el presidente Correa fue quien convocó esa reunión extraordinaria de UNASUR que luego tomó lugar en Cochabamba. Y en esa reunión sacaron una declaración muy contundente condenando esa agresión contra el presidente Morales. También el movimiento de los países no alineados y el G77, que esos agrupan muchos países alrededor del mundo, han rechazado esa agresión, han respaldado a Bolivia, América Latina en este momento. Pero más allá de esas declaraciones y condenaciones, ¿cuáles son los pasos, las acciones que pueden tomar en contra de esos países europeos que cometieran ese abuso contra Bolivia? ¿Habrán sanciones o algunas acciones de más? Mira, la reacción de América Latina tiene que considerar también una serie de diversidades en el interior de nuestra América Latina. No todos los países tienen posición, digamos, no todos los países tenemos posiciones tan comunes. Hay una cierta identidad, pero cuando se trata de reaccionar con mayor firmeza, hay posiciones distintas entre unos y otros que yo no puedo revelar aquí. Pero sí hay una fuerte reacción. No olvides que hoy se reúne la OEA. Esperamos que la reacción sea tan contundente como ha sido la reacción de los países que han manifestado su posición sobre este tema. El secretario general de la OEA, en una actitud, en una conducta que yo he valorado de manera muy especial, reaccionó inmediatamente y contundentemente respecto a este tema. O sea, tenemos que pedir explicaciones y tenemos que exigir disculpas a aquellos países que hicieron lo que hicieron, porque tal vez hacer una aclaración, Eva, no es que no le permitieron salir de Rusia, ni siquiera eso, que por supuesto que habría sido muy grave, sino que en pleno vuelo, cuando tenía ya las autorizaciones para pasar por el espacio aéreo francés, le dijeron, señor, usted no puede pasar. Y pusieron en riesgo su vida, porque después tenía que tratar de desviar el avión y pedir allá en vuelo algún permiso para pasar por algún otro espacio aéreo. Y también se le dijo que no podía hacerlo. De tal manera que tuvo que aterrizar de emergencia el presidente Evo Morales. Esto es gravísimo, el presidente Correa lo ha dicho. Esto puede haber sido considerado, si se hubiera tratado de un jefe de Estado, de un país europeo, de Estados Unidos, posiblemente una causa de guerra. Y seguramente habríamos sido inmediatamente, cualquier país sudamericano que lo hubiera hecho, invadidos, o los aviones de guerra de estos países habrían llegado para salvar a su presidente. En el caso de Evo Morales, lo que hemos hecho es actuar como corresponde, una reacción internacional que exige explicaciones, disculpas y ofrecimiento de que esto no vuelva a ocurrir. No puede seguirse tratando discriminatoriamente a los países y considerar que unos son más, que unos tienen derecho a que se cumplan la legislación internacional y otros no tienen. Que se considere a unos países de primera categoría y a otros países de segunda categoría. Esto es inadmisible. Viola todas las convenciones internacionales, el derecho escrito y el derecho consuetudinario, así como también este gran espionaje a nivel internacional viola no solamente un concepto ético de que no nos gusta que nos vean nuestras correspondencias o que nos parece antiético que escuchen nuestras llamadas telefónicas, sino que viola clara y flagrantemente el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece la confidencialidad de las comunicaciones, el derecho a no ser espiado. Lo digo en otras palabras, no lo dice así la declaración, pero esto es lo que dice fundamentalmente. Ya es hora de que se respete a los países
y que no se considere que unos países son de primera categoría y otros de segunda categoría. Canciller, hablando justamente sobre soberanía, sobre el derecho internacional y violaciones del derecho internacional, está el caso de Julian Assange, que está ya desde hace un año, el fundador de Wikileaks, hace un año que está en la Embajada de Ecuador en Londres, que ustedes ya le habían otorgado un asilo diplomático, pero no ha podido llegar a Ecuador debido al hecho de que el gobierno del Reino Unido no está respetando ese asilo que ustedes le han dado y no han permitido el salvoconducto para que él llegue hasta Ecuador. Ahora, hace poco usted estaba ya reunido con Julian Assange, tanto como con miembros del gobierno británico. ¿Han llegado a alguna solución? ¿Ven una solución posible en el futuro? Aquí estamos hablando de violaciones de soberanía ecuatoriana y también de los derechos humanos de Assange. ¿Qué puede suceder en los próximos meses? A ver, sobre esto hay que decir algo. En primer lugar, el Ecuador ha puesto siempre alternativas, ha ofrecido alternativas para encontrar una solución al problema. Nosotros presentamos, como teníamos que hacerlo inicialmente, aunque no era indispensable hacerlo. Nosotros pudimos haber dicho en una sola línea, el señor Assange ha solicitado asilo, nosotros hemos analizado la situación y hemos decidido concedérselo. Solamente era suficiente hacer eso. Pero no, fuimos mucho más allá. Fuimos respetuosos, extremadamente cordiales con el gobierno del Reino Unido a propósito de que cuando se produjeron los Juegos Olímpicos allá, nosotros no tomamos la decisión para no perturbar la tranquilidad política de ese país. Hemos tenido todos los cuidados y hemos sido suficientemente prudentes y respetuosos con el Reino Unido, pero lamentamos que la respuesta del Reino Unido todavía se haga esperar. Presentamos entonces toda la fundamentación jurídica que nos permite como gobierno, como Estado soberano, conceder el asilo. Y en vista de que el Reino Unido ha insistido en que ellos tienen la obligación, por las normas europeas, de apresarlo y de enviarlo a Suecia, hemos también tenido que elaborar un documento en el que explicamos extensamente cuáles son los fundamentos jurídicos que le permiten al Reino Unido conceder el salvoconducto. Y no solamente que le permiten, sino que le obligan al Reino Unido a ofrecer el salvoconducto. Porque no se trata aquí, se trata aquí, si es que hubiera, como aparentemente lo presenta y lo dice el Reino Unido, un conflicto de leyes, porque hay una convención internacional que le permite al Ecuador conceder el asilo y hay normas europeas que le exigen o que le obligan supuestamente al Reino Unido a extraditarlo a Suecia. Bueno, hay también jerarquía en la legislación internacional y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tiene una mayor jerarquía que un procedimiento, porque estamos hablando de un procedimiento, apresar a una persona y extraditarla, y otra cosa son los derechos humanos de las personas. Esa jerarquía legal hemos tenido que explicársela al Reino Unido a través de un documento que le entregué el 17 de junio, me parece, al señor William Hague, al secretario de Exteriores del Reino Unido, para que considere que no solamente puede darle el salvoconducto al señor Assange, sino que tiene la obligación, en vista de las normas internacionales, de darle el salvoconducto. Le hemos preguntado, ¿qué está esperando el Reino Unido? ¿Que el señor Assange envejezca en nuestra embajada? ¿Que se muera en nuestra embajada? ¿Que se enferme y que no pueda ser atendido en nuestra embajada porque lo han amenazado que apenas ponga un pie afuera, aunque esté con una tremenda enfermedad y con una tremenda emergencia, lo van a detener y lo van a tomar preso? ¿Es lo que estamos esperando? ¿Cuál es ese sentir de los ingleses, y yo me pregunto, de los británicos y los ciudadanos del mundo ante una cosa de esta naturaleza, ante una situación de esta naturaleza? Es muy grave lo que está pasando. Es romper las normas internacionales. Aquellos que mucho tiempo han querido darnos clases de defensa de las libertades, de defensa de las normas internacionales, que exigen seguridad jurídica, particularmente en los países de menos desarrollo relativo. Queremos seguridad jurídica para invertir. Bueno, queremos seguridad jurídica en todo. No solamente el dinero necesita seguridad jurídica, los seres humanos necesitamos también seguridad jurídica, y este es un mensaje para los países del norte. No solamente hay que pedir seguridad para el capital,
hay que pedir primero y especialmente seguridad para los seres humanos, seguridad jurídica y defensa de los derechos humanos. Y ustedes habiendo experimentado esa situación con Assange y el hecho de que ya un año ha pasado y no ha podido llegar a Ecuador, ¿creen que es posible que Edward Snowden llegue a alguno de los países latinoamericanos que le han ofrecido asilo o es algo completamente imposible? Yo creo que se puede lograr. No olvidemos cuántos hechos, cuántas situaciones políticas gravísimas han sucedido en el mundo. Pensemos en el siglo pasado, lo que ha sucedido particularmente en nuestra América Latina. Tantas dictaduras sangrientas, tantas persecuciones políticas, no solamente dictaduras sangrientas, también persecuciones políticas. ¿Y qué hicieron muchos países europeos y muchos países latinoamericanos? Protegimos a las personas que estaban en esa situación y no les preguntamos si tenían pasaporte o no tenían pasaporte, no les preguntamos si tenían visa o no, si tenían salvoconducto o no. Era evidente que había una persecución política y los protegimos, los trasladamos. Todos los países, y aquí, bueno, tal vez no todos, pero muchísimos países en el mundo que nos consideramos democráticos y que defendemos los derechos y las libertades, protegimos a esas personas. Al Ecuador llegaron centenares de chilenos, de argentinos, de uruguayos a pedir protección y salían de muy diversa manera para defender su vida, su integridad ante la persecución. Y también lo hicieron la mayor parte de los países europeos. La mayor parte de los países europeos hicieron esto también. No le preguntaron al perseguido, señor, deme su partida de nacimiento, deme la visa, el pasaporte. No, había una persecución política. Y yo me pregunto, ¿no hay acaso una persecución política contra el señor Snowden en este momento? Después de lo que pasó con Evo Morales, si a alguien le quedaba duda de que había una persecución política, yo creo que ya la duda se le habrá terminado. Para una última pregunta, canciller, y no puedo dejar de mencionar este tema de tanta importancia para América Latina, que es el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, que ya fue hace 4 meses, alguien que tuvo un impacto a nivel mundial realmente, pero más que todo en América Latina, y fue uno de los impulsores de lo que estamos viendo hoy en día con esta América Latina, esta Suramérica unida, digna, soberana, que ya puede enfrentar a estos desafíos de las superpotencias. Pues, ¿qué ha significado Hugo Chávez para Ecuador y cómo han visto manifestado su legado? Bueno, el comandante Hugo Chávez es para nosotros un hombre extraordinario. Fue un hombre extraordinario que todavía su legado se mantiene en nuestra América. Fue el precursor de ese segundo momento de la independencia latinoamericana. Evidentemente, se la jugó solo, en situaciones muy difíciles, en tantos eventos internacionales, y puso su voz altiva para defender la independencia, la soberanía y también el derecho al desarrollo de América Latina. La solidaridad expresada por el presidente Chávez con sus hermanos, con los países hermanos, digamos, no tiene cómo medirse por el peso, por la importancia que tuvo. Desde aquí, al comandante Chávez, le enviamos un saludo cariñoso, donde sea que esté, en algún lugar del infinito, porque realmente su legado fue extraordinario. Hemos recibido no solamente esa expresión, ese legado que él dejó, sino también su amistad, su cariño. Y nosotros no podemos menos que recordarlo con muchísimo afecto. Afecto para el presidente Chávez y también para su pueblo. Y también una voz de motivación, de aplauso, de saludo, de optimismo para Nicolás Maduro y todo el gobierno venezolano, que tiene que asumir ahora sin él, sin ese enorme peso que él tenía en la vida venezolana y latinoamericana, que tiene que reemplazarlo, que tiene que sustituir su acción de gobierno y que lo siga haciendo con la mayor fuerza, porque América Latina espera de ellos también muchísimo y América Latina seguirá creciendo con ese legado del presidente Chávez y con su equipo de gobierno actual en Venezuela. Bueno, y sin duda el pulso de América Latina lleva en su corazón a Hugo Chávez. Y agradecemos muchísimo a la presencia del canciller de la República de Ecuador, Ricardo Patiño, por acompañarnos hoy en esta edición especial de Detrás de la Noticia.
Muchísimas gracias a usted, gracias por la oportunidad de comunicarme con tantos seres humanos en el mundo y de hacerlo libremente, hacerlo legalmente, no hacerlo a través de otras vías como lo hacen otros países que se dedican al espionaje. Muchas gracias otra vez. Solidaridad, soberanía, independencia. Ecuador, América Latina son hoy ejemplos de la dignidad y nosotros seguiremos aquí investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América y me pueden seguir como siempre vía Twitter @EvaGollinger y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.